vamos a empezar diciendo que tengo 68 años y voy a cumplir 69, con lo cual, claro, soy una chiquilla, entonces la transición me cogió, bueno, la dictadura me cogió todavía en la escuela de magisterio. Yo aprobé las oposiciones el año que murió Franco, en el 75. Entonces, pues nada, yo me incorporé a la escuela porque yo, tal como terminé la carrera, hice oposiciones y empecé a trabajar. Con 21 años ya estaba trabajando con un grupo del Polígono Norte, me dieron el curso, digamos, de recuperación, lo típico, el peor que tenía. Yo siempre, sin pertenecer a ningún movimiento, he sido una feminista en el sentido que solamente he tenido un hermano. Y entonces el trato de mi hermano conmigo no tenía absolutamente nada que ver. Mi abuela, educada a la antigua, pero a la antiquísima y con muchísimo carácter, llegaba y me decía a mi madre, ¿cuándo te van a dar las vacaciones, hija? Y yo decía, pues el 15 de junio. Bueno, pues habrá que limpiar la cocina. Y yo decía, mi hermano también se la dan el 15 de junio. Y mi abuela hacía esto. Bendito sea Dios, esta chiquilla cada día está más loca. Yo no sé dónde vamos a llegar. Pues no quiere que el hermano se ponga a limpiar. Bendito sea Dios. Mi abuela tenía el bendito sea Dios todo el día. Servidora pues tuvo que limpiar, tuvo que estudiar y tuvo que aprender corte y confección. Con 11 años me metieron en una academia de corte y confección y tal. Yo seguía viendo, sin saber, tener ni idea de lo que era un movimiento feminista, que allá había algo que no funcionaba correctamente, que mi hermano no se levantaba ni por un vaso de agua, había que traérselo como si fuera manco cojo, y yo tenía que traer el agua, poner en la mesa, quitarla, incluso estudiando. Entonces ahí ya empecé yo a notar algo extraño. Bueno, pues nada, yo llegué al colegio con muy buenas ideas, te puedes imaginar en el Polígono Norte, un cuarto C, y decidí hacer un taller de costura para niños y niñas. Total, que yo reuní a los padres y les expliqué que hombres y mujeres, eso de mi cosecha, sin movimiento feminista ninguno, era bueno que fueran autónomos y que supieran coser aunque fuera un botón, que en una cartulina yo iba a hacer costura de botones, que iban ahí al taller los niños y las niñas, y no sé cuánto, y les expliqué todo, la autonomía masculina, la importancia y tal, con 21 años. Y cuando termina se levanta un señor y me dice, señorita, me parece muy bien todo lo que usted dice, pero como yo veo a mi hijo con una aguja y un dedal cosiendo, le pego 2, vamos a decir, tortas por mariquita. Y yo me quedé, vamos, bueno, me dice soy y se entera el señor, sale fuera, pero en aquel momento, imaginaros, 21 años recién salida de la carrera, la primera reunión de padre y madre, y yo con toda mi buena intención queriendo arreglar el mundo. Bueno, terminé bien, terminé más o menos bien, el chiquillo no me acuerdo si llegó a coser o no, y si le darían 2 tortas en su casa, pero bueno, la cosa fue bien. Después ya aterricé en un colegio en Montequinto, y allá había una compañera, Charo Molero, hicimos un grupo de coeducación. La primera parte era sensibilización de la sociedad, sensibilización nada más, hacia el machismo y hacia una sociedad no machista. 3 o 4 maestros, con la bromita, pusieron curso de contracoeducación. Entonces nosotros poníamos un cartelito diciendo la mujer y el hombre son iguales en derecho, y ellos ponían debajo la mujer y la cabra atada y en casa. Estoy hablando pues hace 40 años. Yo a lo largo de mi trayectoria como maestra nunca me he metido en ningún movimiento, conozco varios, por ejemplo yo estuve en Amubi cuando escribí La falda corta, el trabajo que hacen es genial, y lo intenté plasmar un poco en la novela, cómo ayudan a las señoras que han sido maltratadas, y cómo ayudan a la violencia, a que no haya violencia de género. Entonces, en esa asociación conozco a las feministas de Montequinto, porque conozco a Paula, conozco a Charo, conozco a Quechu, conozco a varias gente de allí, porque es que toda mi vida profesional ha transcurrido allí en Montequinto. Entonces yo en el colegio sí he hecho siempre programas de coeducación. En primero y segundo de primaria, 6 y 7 años, pues yo decía a mi papá, va a avisar hoy 2 kilos de arroz. Mi mamá ha salido con el coche y ha gastado 10 litros de gasolina. Procuraba lo que se llamaban en aquella época los ejes transversales. Entonces yo dentro de mi labor educativa he priorizado muchísimo la no violencia en todos los aspectos y por supuesto la violencia de género y la coeducación. Siempre a lo largo de mi carrera lo he tenido presente en todo, en matemáticas. Es que cuando dicen ahora las matemáticas tienen que ser no sexistas, es que el no sexismo tiene que impregnar todos los espacios de tu vida, si no, no puede ser.
esa ha sido más o menos mi trayectoria. Bueno, ahora ya cuando estaba terminando ya me estaba jubilando, se me ocurrió escribir una novela, porque yo sí había escrito muchísimos cuentecitos y poesía para mis niños. De hecho, una vez vino un inspector, que ya ha muerto el pobre, Domingo, y cuando vio el material que tenía, dice, ¿tú por qué no te animas y me ayudas a escribir un libro de lenguaje? Y entonces escribimos un libro de lenguaje de primero y de segundo. Y después digo, pues yo voy a escribir una novela. Y estaba terminando de trabajar y escribir El temblor de las estrellas, que es sobre la guerra civil. Fue mi primera novela, tendrá un montón de fallos, yo creo que después mejoró un poquito. Después ya escribí Olas de Levante, también sobre la guerra civil, pero esta transcurre ya en mi tierra, en Ceuta. Y luego escribí una sobre el 15M. Es interesante porque ahí toco todo, ahí toco la violencia de género, toco la homosexualidad, en fin, ahí toco todos los temas, prácticamente de políticos y sociales. Y después ya pues se me ocurrió escribir esta histórica, Hay Luna, porque yo creo que la historia está muy falseada, entonces no existió la reconquista, porque en España no había nada que reconquistar. Sencillamente llegaron los árabes, entraron. Yo estoy apuntada, como estoy jubilada y me aburro, si nada más que limpio, yo lo mío no es limpiar guisa, pues entonces nos hemos apuntado a un curso con una profesora muy propia, muy agradable, nos cuenta muchas batallitas y muchas anécdotas. Y entonces, si vosotros vais por la avenida de la Constitución, hay un arco, y ahí incrustada hay una torre hexagonal, que casi pasa desapercibida porque está totalmente metida en el S. Esa es la torre de Abdelaziz. Abdelaziz fue el primer gobernador omeya de Sevilla. Entonces, esta señora pues, nos explicó la historia. Por lo visto, se casó con Ailuna, también se llama Egilona o Gilo, que fue la última reina visigoda, la mujer de Don Rodrigo, al que mataron en las Andas. Entonces contó la historia, a mí me interesó muchísimo. Me prestaron libros, me fui al Google, que lo sabe todo, y cogí datos, cogí un montón de datos. Me inventé una historia, evidentemente es una novela. Yo me he inventado un montón de cosas, pero he querido reflejar la opresión de los judíos, incluso de los conversos, cómo lo obligaban, incluso cómo la Iglesia Católica quería quedarse con la fortuna de los judíos y aunque fueran conversos y aunque tuvieran una conducta irreprensible, irreprochable, como le queramos llamar, procuraban buscarle la vuelta, se quedaban con el dinero. Gran barbaridad porque después se quedaban con el dinero y lo derrochaban. Pues entonces esta señora, que por lo visto era guapísima, pero era una intrigante de coco y huevo, y después está al lado una judía que sufre violación por su condición de judía, pero era conversa, pero bueno, daba lo mismo. La consideran judía, medio la echa y la violan y tal, y consigue se va con una que llamarían en aquel tiempo bruja, que era una curandera, que también había tenido problemas con los señores del obispo, habían matado a su marido cuando le intentó defender a ella de una violación, quedó embarazada y el hijo murió. Entonces, en esa España caótica de judíos perseguidos, de siervos medio esclavos que trabajaban en el campo por una miseria, cuando llegaron los árabes tuvieron que trabajar mucho. Cuando llegó Musa y llegó Abdelaziz, Musa era un poquito burro también, parece ser que era un señor bastante tolerante, bastante competente. De hecho, se permite, en todo el tiempo del califato, se permite todas las religiones abrahámicas, no se quita ninguna. O sea, que no tiene nada que ver con lo que hicieron después los reyes católicos y lo que se hace en el Imperio Español. Por ahí va la cosa, que el camino estaba abierto. He cogido la leyenda de Don Julián, el conde de Ceuta, que a la hija la mancilla Don Rodrigo, que por lo visto le gustaba más una mujer que, vamos, a la que fuera, y eso que tenía la suya y unas pocas más. Y entonces pues Julián permitió el acceso de Musa por la parte del estrecho, por la parte de Ceuta. Eso sí es histórico y está refrendado. Y Musa pues entró perfectamente por la parte de Ceuta, llegó a Algeciras y nada, y la verdad es que no encontraron mucha resistencia. Entonces el Pelayo se fue echando chispas para Cantabria y se quedó allí en Asturias, y allí quedó un trozo visigodo, un mínimo. Reconquista, hombre, no sé si llamarle reconquista. Ellos invadieron la península cuando estaban aquí los romanos, que estábamos mucho mejor que cuando llegaron ellos, mucho más avanzados en todo. Entonces no sé quién reconquistó a quién, bueno, yo qué sé, es que ahí tenemos unas palabras para la historia tan extrañas, tan prostituidas, digo yo, es prostituir la palabra. La palabra no debe de ser limpia, debe tener
su significado propio.